Quédate acá que vamos a ver ciudades medievales, cómo dibujarlas y también cómo lograr que tus lectores o jugadores no puedan resistir a recorrerlas. Hoy en La Forja del Mundo exploraremos cómo crear ciudades ubicadas en el medioevo, que resulten funcionales y llenas de vida para tus mundos, basándonos obviamente en ejemplos reales. Este video es una guía práctica para construir ciudades estilo medieval que tengan una lógica interna, un motivo y personalidad. Estos tipos de asentamientos urbanos no eran caóticos, seguían patrones claros que reflejaban su funcionalidad. A continuación veremos las partes clave que todo poblado o aldea necesita y cómo integrar estos elementos e interconectarlos. En primer lugar, afirmaremos que casi siempre existe un centro de poder. En el corazón solía haber un castillo, una fortaleza o quizás una catedral. Podemos observar esto, por ejemplo, en Carcassonne, en Francia. Esta ciudadela está rodeada por imponentes murallas que cumplían el rol de defender a la población de posibles ataques. Este centro simboliza el poder, el refugio y, en el caso de las catedrales, a la religión. Como consejo afirmamos que si ya tienes decidido quiénes van a controlar o quiénes van a tener poder en tu ciudad, crees este tipo de zonas donde se ubicarán de manera privilegiada. Hablemos de otro de los puntos clave que no pueden faltar, el mercado. Las plazas de mercado eran el alma económica de la ciudad. Un ejemplo de esto se puede observar en Brujas, en Bélgica. Diseña un espacio donde comerciantes, compradores, proveedores y viajeros se crucen constantemente y haya intercambios de todo tipo. Piensa en cómo el comercio conecta a tus personajes con el mundo exterior. Los mercados no son solo lugares de intercambio, sino que muchas veces permiten conocer por medio del comercio elementos de otros lugares y culturas distintas. Por otro lado, en cuestiones estructurales, centrémonos ahora en las murallas y la defensa. Toda ciudad medieval estaba diseñada para resistir ataques. Las murallas de Rotenburg en Alemania son un ejemplo clásico de esto. Al edificar murallas no te olvides por supuesto de las torres, puertas y pasadizos secretos. Debemos preguntarnos en este punto, ¿qué tipo de amenaza enfrentan los habitantes de tu ciudad? ¿Cómo se defenderían en caso de un ataque? Otro factor en cuenta son los barrios. Los barrios de las ciudades medievales eran funcionales y sectorizados, zonas de mercaderes, artesanos y nobles que vivían en lugares o distritos separados. Veamos por ejemplo a Toledo en España. Es un ejemplo de cómo la religión influía incluso en la organización urbana y su distribución. A gran escala podés dividir o sectorizar tus barrios por oficio, cultura o religión para dar realismo. Pero bueno, ahora me vas a decir, quiero inspiración concreta con ejemplos como para inspirarme o adaptarlos. Mi respuesta es, claro que sí, mi rey, o claro que sí, mi reina. Veamos ya mismo a la que ya mencionamos, Carcassonne en Francia, la ciudad fortaleza, perfecta para historias de intriga, guerra o conflictos, al igual que la casa de tu mamá. Con sus imponentes murallas dobles, Carcassonne estaba preparada para resistir largos asedios, pero también podemos apreciar que sus callejones estrechos ofrecen un terreno perfecto para conspiraciones o emboscadas. De alguna manera, cada rincón de la ciudad respira tensión, ideal para escenarios de resistencia al asedio o tramas de rebeliones. Piensa en qué pasaría si tus personajes tuvieran que infiltrarse o defender un bastión como este. ¿De qué lado estarían? Veamos ahora a San Gimignano en Italia, conocida como la ciudad de las bellas torres. Desde un principio destaca por su impresionante silueta. Tal pintoresca característica es resultado de la rivalidad entre familias nobles que competían por construir las torres más altas, un poco como pasa en los países árabes de hoy en día. Aquí puedes explorar historias de lucha por poder, escaladas políticas y conflictos internos. Cada torre puede tener su propia historia y significado, una prisión, un almacén de riquezas o incluso un refugio secreto. En tercer lugar, veamos a York en Inglaterra. Con una mezcla de influencias romanas, vikingas y medievales, ofrece un escenario lleno de contrastes. Sus calles laberínticas, como en The Shambles, son perfectas para crear ambientes oscuros y misteriosos. Además, los restos de las murallas romanas que conviven con las estructuras medievales reflejan una ciudad con una historia rica y capas de civilización. Es ideal para aventuras que mezclen exploración urbana, arqueología o enfrentamiento entre culturas. También para las tramas donde predominan las ocupaciones de territorio. En cuarto lugar, tenemos a Brujas en Bélgica. Piensa en una ciudad que prospera gracias al comercio marítimo. Los canales de Brujas no solo eran rutas de transporte, sino que también definían la economía, la disposición del espacio y el estilo de vida de sus habitantes. Un escenario como este puede ser el punto de partida para historias de contrabando, encuentros secretos en embarcaderos o quizá criaturas fantásticas acechando bajo las aguas. En quinto lugar tenemos a Rotemburgo en Alemania. Representa un verdadero ejemplo casi intacto de ciudades medievales amuralladas. Sus calles adoquinadas y su arquitectura pintoresca esconden una organización defensiva cuidadosamente planeada.
Las puertas principales como la de Galgentor y sus torres defensivas son perfectas para imaginar una ciudad siempre en alerta ante posibles invasiones. Aquí pueden surgir historias de espionaje, vigilantes nocturnos o ciudades que han cerrado sus puertas al mundo exterior por temor a lo desconocido. En sexto lugar, vamos a avanzar hacia Toledo en España, una ciudad que combina influencias cristianas, musulmanas y judías, un verdadero crisol cultural. Situada estratégicamente en una colina rodeada por el río Tajo, Toledo es un ejemplo de cómo la diversidad cultural puede influir en la arquitectura y el carácter de una ciudad. ¿Qué sucede cuando tensiones religiosas o culturales estallan en una urbe como esta? Sus calles estrechas y su alcázar ofrecen escenarios ideales para aventuras de intriga y diplomacia. Ahora que tienes ejemplos, aquí hay algunos consejos prácticos para diseñar tus propias ciudades. En primer lugar, define el propósito de la ciudad. ¿Es un centro militar, comercial o un refugio religioso? Cada propósito cambia su estructura. En segundo lugar, usa la geografía a tu favor. Coloca la ciudad en un punto estratégico, ríos, colinas o cruces de caminos. Por ejemplo, Toledo en España está en una colina rodeada de un río para defensa natural. En tercer lugar, crea conflictos sociales y económicos. Las ciudades medievales eran un abanico de culturas, como York, con sus comerciantes vikingos y normandos. Usa esto para historias con tensiones políticas. Luego también incluye detalles prácticos. Diseña, como siempre decimos, pozos, infraestructura, lugares públicos, graneros y rutas alternativas. Una ciudad no solo es estética, sino que necesita una lógica para ser creíble. Si necesitas más herramientas, aquí tienes algunos recursos gratuitos. Por un lado, te recomiendo el uso de mapas históricos. Sitios como David Ramsey Map Collection tienen planos reales de ciudades medievales. También considero importantes los software para creación. Usa herramientas como Wonderdraft o Encarnate para diseñar tus mapas. Algunos libros recomendados y que son fuente para este video son La ciudad medieval de Norman Pounds y el Atlas medieval de Europa. Cada uno de estos recursos te ayudará a perfeccionar los detalles de tu mundo. Crear una ciudad medieval para tu mundo es mucho más que dibujar murallas, es diseñar un espacio lleno de historia, conflictos y oportunidades. Ahora vamos a ver el ejemplo de una construcción de una aldea o boceto de la misma a partir de los ejemplos que vimos anteriormente. Comienzo pintando todo el lienzo de un azul uniforme, un bloque de color que me funcionó como base y también me ayuda a imaginar el agua desde un primer momento. No busco un azul muy vivo, sino uno medio, un poco grisáceo y profundo. Este mapa o plano que representaré será el de un pueblo, pero con una vista desde arriba, también llamada vista cenital o vista de pájaro. Pinto todo el lienzo en blanco hasta taparlo y consolidar el primer color que será central para poder representar la ciudad, que en este punto decido que va a ser amurallada. Sobre ese fondo voy construyendo el terreno. Con un pincel ancho y con color verde pasto voy tapando el azul y a su vez dejaré intencionalmente una franja central libre para el río. Este segmento central no será recto ni uniforme. Mejor lo dibujo como una banda con curvas naturales, más ancha en algunos tramos y estrechándose entre otros, como un cauce natural. Luego, a partir de mi decisión anterior, con un trazo más firme, esbozo la muralla que la rodea. No voy a dibujar una forma perfecta, sino un contorno irregular con protuberancias, torres espaciadas, y también le doy al muro un grosor creíble y no me centro en que sea perfecta, sino más bien que marque el recorrido que deseo obtener, y que no me limite o quite espacio para el lienzo. Coloco dos puentes sobre el río, conectando ambas orillas. Estos también me dan una idea de dónde va a haber caminos que conecten las dos partes de la aldea o pueblo. Y quizás por su posición se traten de caminos transitados. A todo esto aprovecho para invitarles a ver mi video de caminos en pueblos y ciudades. Link en la tarjeta. Ahora trazo el tejido urbano. Pienso en un pueblo medieval, así que las calles son orgánicas y sinuosas, y se conectan en nodos donde trabajaré plazas y mercados. Alrededor de ellas nacen callejones y vías secundarias. Dibujo también dos calles ribereñas que fluyen paralelas al río, perfectas para muelles o talleres de barqueros. También por momentos en el trazado reservo espacios abiertos en puntos clave, algunas plazas centrales cerca del cruce principal, una pequeña explanada junto a una de las puertas para el mercado y uno o dos parques interiores. Para los edificios, relleno la trama urbana con figuras aproximadas e irregulares para que sigan la curvatura de las calles. Varío los tejados según su color para diferencias, quizás casas de un material más austero y otros de algunas tejas. Diferencio sobre todo con colores y formas debido a la vista cenital.
A los costados del camino o fuera del trazado, coloco parcelas de cultivo, franjas ordenadas de trigo con líneas de surco bien marcadas. Juego con la perspectiva desde arriba haciendo que las filas sean bastante paralelas y sigan la curva del terreno. Por otro lado, no nos podemos olvidar del diseño de la vegetación en varios niveles. Arboledas densas en las afueras con manchas irregulares de copas, bosquecillos que rompen la monotonía del paisaje y árboles aislados dentro de la ciudad, en plazas y al borde de las calles. Pinto las copas con pinceladas irregulares y distintas escalas para dar variedad. A su vez evito los patrones geométricos. Todo esto con el fin de que se vea natural. Por último, luego de hacer todo lo estructural y central que le da forma a la ciudad, nos tomamos el tiempo para añadir detalles y embellecer la misma. Vas viendo cómo se armó un mundo: río, murallas, puentes, un trazado urbano orgánico, edificios diferenciados, cultivos y bosques, todo unido por la luz y las sombras que le dan volumen y vida. Ahora queda tiempo para que, si querés hacer un estandarte o símbolo para esta nueva ciudad o país, te pases por mi video anterior, el de cómo hacer banderas, link en la tarjeta. Si te gustó, suscríbete, dale like, comentame y unite al Discord del canal. Un abrazo grande.